Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal. Para todos aquellos que lleguéis nuevos me presento, soy Mustancillo, divulgador especializado en manga y os doy la bienvenida. Os doy la bienvenida a un nuevo programa de la sección Reseñas Manga Últimas Lecturas. En esta ocasión voy a comentar el manga Planetes, una obra de Makoto Yukimura, el mismo autor que hizo Vinland Saga. Vinland Saga es una obra que, comenté el año pasado aquí en el canal, además por estas mismas fechas, en agosto. Y este mes de agosto, el presente mes de agosto del año 2020, pues estaba así pensando qué leer y tal, y me dijo, oye mira, como no sé muy bien qué leer, no sé muy bien por dónde tirar, pues me voy a leer una obra del mismo autor cuya obra estuve leyendo el año pasado. Así que pues elegí Planetes. Planetes es una obra que es previa a Vinland Saga, es una obra publicada entre enero de 1999 y enero de 2004 en la revista Weekly Morning. Y es un manga previo a Vinland Saga que, a diferencia de esta, pues está ambientado en el espacio, está ambientado en un futuro cercano, la historia comienza en el año 2075 y con eso ya queda claro que estamos ante una obra que, a diferencia de la posterior obra de Makoto Yukimura, Vinland Saga, que es la obra con la que este autor ha triunfado y tal, a nivel internacional y tal, tenemos una obra que está ambientada en un futuro, a diferencia de Vinland Saga, que estaba ambientada en la época de los vikingos. Y en Planetes nos encontramos una obra de ciencia ficción, pero no una obra de ciencia ficción en la que nos encontramos a los personajes, a los protagonistas enfrentándose a alienígenas provenientes de un recóndito lugar de la galaxia, ni tampoco batallas épicas en el espacio, sino una historia de ciencia ficción dura, muy realista además, en la que se hace especial hincapié en las emociones de los personajes. Y es que esta es una obra que trata ante todo la naturaleza humana, tal cual. Una obra de ciencia ficción dura que hace reflexionar bastante y que hará las delicias de todo lector que busque en ella una obra en la que se haga especial hincapié en eso, en las emociones de los personajes, en cómo se profundiza en ellos, cómo se relacionan entre sí, cómo evolucionan como personajes en ese espacio exterior, en esa órbita alrededor de la Luna, recogiendo desechos espaciales o basura espacial. Y es que esta es una obra, no está protagonizada por alguien que ocupe un alto cargo dentro de lo que es el desarrollo espacial. En esta obra nos encontramos como protagonistas en un inicio a tres recogedores de desechos espaciales, a tres personajes de diferentes nacionalidades. Luego a ellos se incorporará un cuarto, pero en un principio, en el momento en el que comienza la historia, nos encontramos a tres personajes que trabajan de esto, recogiendo desechos espaciales. Los desechos espaciales, como podréis deducir, son esos desechos que se generan a raíz de diversos motivos, pero pueden ser, por ejemplo, accidentes, como por ejemplo un objeto colisiona contra otro, ambos quedan destrozados y los desechos que se producen ante tal choque se chocan entre ellos y se generan más desechos. Estos personajes se encargan de tripular una nave que se encarga de recoger esos desechos que parecen no tener fin, todo se ha dicho, parece que los humanos son unos guarros. Ya no solo dentro de lo que es la Tierra, sino también más allá de esto, de la órbita terrestre. Y es una obra que también, todo se ha dicho, hace bastante hincapié en eso, en el medio ambiente. Y es una obra en la que Makoto Yukimura ya lo deja claro desde el inicio, que quiere dejar claro que el espacio no es solo lo que hay más allá de la órbita terrestre, sino también lo que hay dentro de la propia órbita terráquea, vamos. Es decir, que desde el punto de vista del autor, el hecho de pensar de que la Tierra está al margen de lo que es el espacio exterior es una visión egoísta, una visión además
pues, por ende, muy humana. Y eso es un poco lo que quiere romper el autor con esta obra, con Planetes. Esa visión que tienen muchos humanos, la mayoría de los seres humanos, digámoslo así, digámoslo claro, de que la Tierra es algo aparte. Y en realidad, Makoto Yukimura ya lo deja bien claro que no. Que la Tierra es también parte de ese espacio en el que se ambienta pues, la mayor parte de la acción dramática de esta obra. Es una obra que, bueno, en un principio, pues eso, tenemos a 3 personajes de diferentes nacionalidades. Y cada uno de estos 3 personajes, pues va a tener mayor protagonismo a lo largo de los 4 tomos que componen la obra. Que todo se ha dicho, los 4 tomos de la edición original, porque dentro de poco, el próximo mes de octubre de 2020, grabo esta reseña en agosto de 2020, la misma editorial española, Panini Manga, va a reeditar esta obra en un solo tomo de unas 1000 páginas. Y yo la verdad es que me alegro mucho, porque me pasa de vez en cuando comento aquí en el canal, una obra que está descatalogada, que por un lado me siento muy bien porque estoy recomendando una obra que me ha parecido buena, de gran calidad y que quiero dar a conocer a la gente, pero por otro lado me siento mal porque sé que es una obra que no está es decir, está descatalogada y que para encontrarla a la venta uno va a tener que buscar ahí en el mercado de segunda mano y tal. En pocas palabras, que me fastidia que no esté tan asequible pues como las que están actualmente a la venta en cualquier librería especializada. Pero me alegro bastante de eso, de que esté ahora ante una obra que, bueno, que hasta hace nada estaba descatalogada y que hasta hace nada pues esta editorial Panini Manga ha dicho que la va a reeditar. Además, esta edición que estáis viendo aquí de 4 tomos recopilatorios fue una de las primeras obras que licenció Panini Manga aquí en España. Por eso me alegro mucho que Panini Manga vaya a reeditar este manga, y además me alegro mucho no solo porque la considero una obra que me ha parecido de gran calidad, sino también porque la considero una obra necesaria que trata temas muy, muy actuales, que están, vamos, en boca de todos hoy en día. Ya hablaré de estos temas. Voy a centrarme ahora en hablar pues de cada tomo, o mejor dicho, de cada personaje y de los tomos que este personaje... los tomos en los que este personaje pues adquiere especial relevancia, especial protagonismo. Y es que en un principio, parece que la obra va a estar protagonizada por el personaje de Yuri. Yuri, bueno, pues es un ruso, de hecho tiene nombre de ruso, Yuri, es decir, ¿quién es un nombre de ruso? Yuri. En un principio, cuando comienzas a leer Planetes, tú te piensas que este va a ser el protagonista de la obra de principio a fin. Pero no, en realidad este personaje solo protagoniza lo que es el tomo 1. Un tomo que gira en torno a los sentimientos que tiene este personaje. Porque es que este personaje, Yuri, perdió a su esposa en un viaje espacial. Porque, ya lo he dicho antes, esta es una obra ambientada en un futuro cercano, en el año 2075. Para entonces los viajes espaciales entre la Tierra y la Luna y Marte pues son un hecho. Los viajes turísticos, entiéndase. Y bueno, en uno de esos viajes turísticos, pues un desecho espacial agujereó lo que es la ventanilla de una de las naves en las que, vamos, de la nave en la que viajaba Yuri con su esposa. Y en ese accidente que se produjo, pues él sobrevivió, pero su esposa, al igual que otros de los pasajeros de esa nave, en la que impactó ese pequeño desecho contra un cristal abriendo un boquete, pues perdió a la esposa. Y bueno, eso fue lo que le llevó a meterse, pues eso, a recogedor de desechos espaciales, para que eso no se vuelva a repetir, para que otras personas no pasen por lo que ha tenido que pasar él. Y es un tomo en el que se incide bastante, pues eso, en cómo este personaje va adaptándose a su nuevo a ese trabajo, cómo va recuperando, pues eso, las ganas de vivir, cómo va cuestionando, pues eso, cómo va... vemos sus pensamientos ante todo, vemos cómo este personaje, pues eso, va desarrollando pues lo que es la confianza en sus compañeros de nave, que son los otros 2 grandes protagonistas de la obra, que son el personaje de Hachimaki Hoshino, un japonés, y Fi Carmichael, una afroamericana. Y vemos cómo este personaje, pues eso, va desarrollando pues lo que es
la empatía, las ganas de volver a recuperar las ganas de vivir. Está muy bien el primer tomo. De todos modos, es un tomo el primero, o mejor dicho, por si estáis viendo este vídeo ya teniendo en cuenta la nueva edición que va a sacar Panini en el próximo mes de octubre, es las primeras páginas de esta obra. Pues eso, inciden bastante en eso, en el personaje de Yuri. Además, todo se ha dicho, vemos cómo el dibujo de Makoto Yukimura va evolucionando, ya desde el principio. Pasa algo parecido a lo que pasaba en Vinland Saga, que tú coges el tomo 1 de Vinland Saga y coges el último que ha salido y ves una gran diferencia en el dibujo, una diferencia abismal, todo se ha dicho. Aquí, bueno, pues coges el primer tomo de Planetes y el último, o dicho de otro modo, ves el principio de la obra y el final de la obra y ves que el dibujo ha evolucionado. No de una forma tan bestia como pasaba en Vinland Saga, pero se nota. Y de hecho, en Planetes me llamaba la atención que al principio veíamos que el dibujo tiene un estilo de dibujo así bastante similar de un estilo de dibujo propio de la BD europea, pero luego va cambiando a un estilo más personal, más Makoto Yukimura. Y además, todo se ha dicho, me llamaba la atención que al principio al personaje de Hachimaki Hoshino, bajo así la mirada porque soy muy malo para los nombres, le dibujaba el autor el pelo claro, es decir, como si tuviera el pelo teñido de rubio, pero luego se lo dibuja pues negro, porque no sé, o le dibujaba así el pelo claro porque lo había concebido como un japonés con el pelo teñido de rubio, o luego se le había ido el tinte, no sé, eso ya cosa del autor, yo no lo sé. Y bueno, luego pues la historia avanza y ya en el segundo tomo nos encontramos pues una historia, empieza ahí una historia protagonizada por este personaje que acabo de mencionar, por Hachimaki Hoshino, no me quedo con su nombre, Y bueno, en el segundo tomo y en el tercer tomo pues vemos historias de tono autoconclusivo protagonizadas por este personaje, por Hoshino. Un personaje que tiene como objetivo, tiene como sueño el poder comprarse una nave espacial con la que poder surcar libremente el espacio. Ese es su sueño. Y para ello decide pues embarcarse en una misión, en la misión a Júpiter. Quiere presentarse a esa misión y que, bueno, pues que le terminen fichando junto con su padre, que es todo un as de esto, de lo que es, pues eso, vamos, que tiene experiencia en lo que es viajar a Marte, colonizar Marte y esas cosas. Lo que pasa es que el padre, que es todo un granuja, todo se ha dicho, a diferencia del hijo, no está tan motivado. Es decir, de hecho se intenta escaquear de ese viaje a Júpiter. Cuando sus superiores lo que quieren es que viaje a Júpiter porque saben, pues eso, que que está totalmente capacitado para ello y que es de hecho alguien imprescindible para tal tarea, para tal hazaña, el hecho de que el ser humano llegue a ese planeta. Y bueno, es muy interesante los tomos 3 y 4 porque vemos cómo Hoshino, a raíz de un incidente que tiene, que no voy a entrar en detalles, quiero que lo veáis vosotros mismos, a raíz de ese incidente pues desarrolla espaciofobia. Y eso, claro, teniendo en cuenta su objetivo, que es pasar a formar parte de la tripulación que viaja a Júpiter, pues es algo totalmente, vamos, terrible, que desarrolle espaciofobia. Vamos, no le cogen si tiene eso. Y vemos cómo a este personaje pues combate contra sí mismo, contra sus propios miedos, en escenas que de forma totalmente onírica nos cuentan cómo este personaje encara a sus propios miedos, cómo este personaje entra en un estado totalmente apático, en un estado, diría depresivo, pero prefiero decir apático, totalmente apático, que parece que pasa a entrar en un estado de nihilismo total, en un estado en el que ya no cree en nada, ni siquiera en el amor, ni en la amistad, ni siquiera en el compañerismo a la hora de interactuar con sus compañeros de su trabajo, de recogiendo desechos en el espacio. Y es ahí cuando entra en escena otro personaje, que es el cuarto personaje más importante de esta obra,
que es Tanabe, una joven, una chica que bueno, que entra ahí como la novata de esto, de la nave que tripulan estos, en principio 3 personajes protagonistas. Y bueno, es un personaje que intenta que eso, que Hoshino pues recupere la fe, pues en eso, no solo en los de su alrededor, sino también en sí mismo, que vuelva a creer en sí mismo. Y es muy interesante ver cómo este personaje se relaciona no solo con Tanabe, sino también con otros personajes. Y es que esto lo digo porque esta es una obra en la que vemos como, por ejemplo, trata temas como el terrorismo también, porque hay un grupo terrorista que se dedica, pues eso, a poner bombas en estaciones espaciales, porque ese grupo terrorista lo que quiere es que el ser humano no vaya a otros planetas, porque cree que el ser humano los va a destruir del mismo modo que ha destruido la Tierra. Y lo que pretenden es que es eso, que el ser humano se quede en la Tierra, que limpie la Tierra, que limpie todo el mal, que deshaga todo el daño medioambiental que ha hecho, en la medida de lo posible, y que se centre en eso y no en ir a otros planetas y arrasar con ellos. Un grupo terrorista que, como podéis deducir, pues no tiene una visión muy positiva del ser humano. Lo ve como un auténtico depredador que arrasa con todo lo que se le pone por delante, con un egoísmo muy humano, muy humano. Y claro, uno de los compañeros de Hoshino, pues no de la nave de recogida de desechos, sino del grupo que aspira, pues eso, a ir a Júpiter, pues es un terrorista infiltrado. Y es muy interesante ver cómo a raíz de ese hecho, en el momento en el que Hoshino descubre esto, del hecho de que uno de esos personajes es un terrorista, pues cómo este personaje cae en un nuevo nivel más de esa apatía que le atañe. Y de cómo Tanabe intenta, pues eso, sacarle de ese estado en el que está, a pesar de ser, pues eso, una novata, una chica que bueno, que ha llegado ahí, que no sabe nada del espacio, pero que sabe bastante de sentimientos, de relacionarse, de relaciones sociales, vamos, de relaciones sociales, y más que de relaciones sociales, pues lo que decía, de sentimientos. Además, este personaje, Tanabe, también protagoniza algunos capítulos, también de tono autoconclusivo, en el tomo 3, creo, en el tomo 3, protagoniza algunos capítulos en los que vemos el pasado de este personaje, de cómo fue adoptado por una pareja en la Tierra y cómo vemos pues su niñez y tal. Es muy interesante, la verdad, es que esta es una obra, ya digo, es una obra rica en matices, es una obra muy rica en matices y que invita, y esto lo digo después de haberla leído hace unas horas, a una relectura, porque ya digo que es rica en matices y que en una sola lectura no os quedáis con todo. Ahora bien, que algunas historias de las que ya he leído han dejado pozo en mí, llevo toda la semana pensando en ellas, y vamos, eso es indicativo de que esta es una obra que se presta a varias relecturas. De hecho, ya digo, agradezco que Panini Comics la vaya a reeditar, porque esta es de esas obras que deberían estar siempre a la venta. Que deberían estar siempre a la venta. Y bueno, luego en el tomo 4 tenemos un tomo en el que se hace especial hincapié en el personaje de Fi Carmichael, una afroamericana. Y bueno, para mí el tomo 4 ha sido, vamos, de los 4 que componen la obra, mi favorito. Pero vamos, de largo mi favorito, totalmente. El tomo que he leído más entusiasmado y el tomo que me ha parecido más completo de todos. De hecho, este tomo, esto lo digo así porque no está de más decirlo, comienza presentándonos a un personaje secundario, porque también es eso, esta obra no solo se centra en los 4 personajes principales que trabajan ahí en la nave de recogida de desechos, en torno a la cual gira la trama principal, sino también en otros personajes secundarios con los que los tripulantes de esa nave interactúan. Y entre ellos está el personaje que protagoniza el primer capítulo del tomo 4, que es el personaje de Varón. Un chico con tupé y gafas, que bueno, se cree un extraterrestre, y bueno, un personaje que a mí me encantaba, porque era un personaje muy mustancillo, muy yo, en el sentido de que se le daba muy mal las relaciones sociales, muy torpe, pero aún así se esforzaba.
A pesar de ello, al igual que yo, pues seguía siendo torpe. Pero aún así es un personaje que me encantaba. Me encantó. Bueno, pues el caso es que después de esa historia, protagonizada por este personaje, el personaje llamado Barón, ya la trama entra de lleno en un arco argumental compuesto, al igual que los anteriores, por historias autoconclusivas, con tono autoconclusivo, protagonizadas por el personaje, por la afroamericana Fi Carmichael. Y es que me encantan esas historias, porque es que, como dije al principio de esta reseña, tratan temas muy, pero que muy vigentes hoy en día, siendo de ellos el principal el racismo en Estados Unidos. Bueno, en Estados Unidos y en el mundo. No olvidemos que estamos ante un manga japonés, que este autor abarque ese tema, ambientándolo en el pasado de este personaje de Fi, en Estados Unidos y tal, pues, vamos, no está de más decirlo. Y está muy bien cómo trata el racismo este manga. En el tomo 4 es que me encantó. Me encantó cómo esta obra hacia el final trata el racismo, cómo trata temas tan actuales y de una forma que, bueno, quien no empatice con los personajes de esta obra, lo voy a decir claramente, tiene un problema. Tiene un problema de empatía. Y es que, pero es que aún así, esta es una obra que desarrolla la empatía del lector. Muy buena, porque te pone en la piel de esos personajes y tú sientes lo que sienten ellos. Y duele bastante. Me encanta cómo trata esa problemática social que es el racismo en los Estados Unidos. Y cómo es un problema que esta obra, pues eso, me encanta también eso, cómo a pesar de estar ambientada en un futuro cercano, en 2075, ese problema sigue vigente. En ese sentido, esta es una obra que ha resultado ser, vamos, a pesar de haberse hecho a inicios de los 2000, porque Planetes ya ha dicho, es una obra que se publicó entre 1999 y 2004, y a pesar de estar ambientada en un futuro cercano, trata un tema tan actual. Por eso me parece genial que Panini Comics haya tenido el buen ojo de reeditarla este año 2020. Me ha parecido un total acierto, tal cual. Y además, también trata otras problemáticas como las guerras. Y es que en el tomo 4 es cuando se produce una escalada de tensiones entre el gobierno de los Estados Unidos y un gobierno entre el gobierno de Estados Unidos y un país llamado simplemente como la República. Ahí ya el lector decide a qué república puede hacer referencia el autor. El autor lo deja así, al aire. Y está muy bien porque el cuarto tomo ya no solo tiene un mensaje en contra del racismo, sino también un mensaje muy antibelicista y muy bien llevado. Y es que me gusta mucho el personaje de Fi Carmichael, porque es una chica de 34 años, lo dice exactamente, dice su edad, dice que tiene 34 años, y me gusta cómo trata también los choques generacionales. Vemos como el hijo pues tiene la costumbre de recoger perros por la calle y tenerles sin un collar que le ponen en el futuro a los perros para que estos no ladren, porque si ladran, ese collar suelta una especie de agua ácida que hace que los perros, pues bueno, se acostumbren a no ladrar para eso, para no molestar a los vecinos. Y claro, el hijo de esta chica pues no le pone el collar a los perros que recoge por la calle, y eso ha ocasionado problemas con los vecinos. ¿Y qué pasa? Que la madre, Fi, le dice al hijo, no le deshazte de estos perros o ponles el collar. Y el hijo se revela. Y la mirada con la que mira la madre hace reflexionar al personaje de Fi. Y a lo largo del tomo vemos cómo este personaje reflexiona sobre cómo, pues cuantos más años cumplimos, digamos que nos vamos calmando en el sentido de que nos vamos adaptando tanto al sistema, que cosas que hace años nos parecían intolerables y malas, totalmente inaceptables para un futuro mejor, pues terminamos pasándolas por alto. Y eso lo trata muy bien este manga. Es un manga que, ya digo, muy necesario para hacernos recordar lo que está bien y lo que está mal. Y además nos lo cuenta todo de una forma súper bien llevada, que es imposible no darle la razón a lo que nos cuenta Makoto Yukimura en esta obra. Ya digo, una obra que me ha encantado, ciencia ficción dura,
ciencia ficción realista, mejor dicho, me gusta más usar esa expresión, ciencia ficción realista, no ciencia ficción dura, porque ciencia ficción dura suena coñazo, y no, esta es una obra bastante asequible para todo tipo de lector, tiene momentos, ya digo, el tomo 4 yo casi me lo ventilo de una sola sentada, pero no, fui echándole freno al asunto, porque me gusta degustar las obras, me gusta leerlas poco a poco ahí, degustándolas y tal. Además, esta obra se presta a ello, se presta a leer un capítulo y hacer una pausa. Yo me leía 2 o 3 capítulos y luego hacía una pausa. Invita a ello porque tienen un tono, ya he dicho, autoconclusivo y tal. Y claro, al tener ese tono, pues invita a eso, a que la leamos poco a poco. Por eso estoy un poco en contra, todo se ha dicho, de que Panini Comics la vaya a reeditar en un solo tomo. Porque yo pienso que estas ediciones de una obra recopilada en un solo tomo están bien para obras como, por ejemplo, Death Note, que son obras muy absorbentes que invitan a leerlas prácticamente de una sentada. Porque enganchan mucho. Pero en el caso de Planetes tiene otra estructura, una estructura que invita más a que leamos un capítulo protagonizado por un personaje, paremos y reflexionemos, y luego leamos otro capítulo protagonizado por ese mismo personaje o por otro personaje secundario con los que interactúa este personaje, y lo mismo, que nos tomemos nuestro tiempo y tal, en leerla poco a poco y tal. No es como Vinland Saga, que esa sí que invitaba a leerla del tirón prácticamente, y solo hacer una pausa entre arco argumental y arco argumental. Pero bueno, por otro lado, está bien que salga en un solo tomo, porque eso hace que todo el mundo pueda leerla de principio a final, porque mucha gente puede leer el primer tomo de la edición original y decir, no me ha convencido, aquí me bajo. Y eso pues no haría posible el hecho de que esa persona llegara al tomo 4, obviamente, y no pudiera disfrutar de lo que sucede en ese tomo que tanto me ha gustado. Y que yo pienso que seguramente a esa persona pues le encantaría, porque ya digo, el tomo 1 yo terminé de leerlo y me pareció bueno, pero ya está. Pero luego el tomo 2 y el tomo 3 me parecieron, en una sola palabra, hermosos, porque tratan muy bien la inseguridad, el amor. Y luego el tomo 4, ya digo, a mí me encantó, porque ya digo, cuando un cómic trata temas así sociales y temas muy sociales candentos hoy en día, y de una forma súper bien llevada, que lo sientes, sientes perfectamente cómo se sienten los personajes, no tienes ni la menor sensación de que te están manipulando, tirando de sentimentalismos baratos, todo se ha dicho. Pues yo se lo agradezco, porque me parece un logro, me parece, todo un logro, una muestra de buen hacer por parte del autor, y al final terminas de leer esos capítulos con ese claro componente social, y tú te quedas en plan, te quedas mirando el manga así asintiendo en plan, qué buen capítulo que acabo de leer, o qué buena obra que acabo de leer. Además el tomo 4, todo se ha dicho, que se me olvidaba ya. Me gustó mucho porque hay lanza un mensaje que yo sentía que me lo estaba lanzando directamente a mí. Y no solo lo digo por el personaje este de varón que es muy torpe socializando y tal, sino también porque hay un personaje, casi al final del todo, que quiere escribir un mensaje lanzado a la humanidad, pues el mensaje del hombre que llega a Júpiter. Y claro, se esfuerza tanto por ser perfecto, porque el mensaje quede bien y tal, que yo me estaba pensando, Dios mío, es como yo cuando intento que una reseña quede lo mejor posible, que me empiezo a trabar, me empiezo a poner nervioso, y al final, termino apagando la cámara, dejando las cosas ahí en el aire, hasta que diga, venga, ya está, voy a hacerlo, y como salga, que quede lo más natural posible, y ante todo, espero transmitir la pasión, que eso es lo que importa, pasármelo bien, y que a lo sumo, pues eso, que pueda, esto es lo que más pretendo, mi principal objetivo, convencer a la gente de eso, de que le dé una oportunidad a los mangas que comento aquí en el canal, que son mangas que algunos más, otros menos, me han gustado bastante.
Y yo espero que eso, que con esta reseña, con este vídeo comentario, pues eso, os haya animado a darle una oportunidad a esta obra, y que, bueno, os haya animado a eso, a que el próximo mes de octubre de 2020, igual este vídeo lo estáis viendo ya en el año 2021, en el año 2022, cuando sea que estéis viendo este vídeo, espero que este vídeo comentario, pues eso, os haya animado a comprar el tomo único en el que la editorial Panini Comics recopila Planetes de Makoto Yukimura, porque ya digo que es una obra que vale la pena, y además una obra que ofrece lectura para rato, que igual pensáis 1000 páginas el tomo o 4 tomos, eso se lee en nada, en 4 días, no, se tarda, yo en leer un solo tomo tardaba unas 3 horas, leyendo además a mi ritmo, tomándome mi tiempo ahí en degustar esas viñetas y tal, esas dobles páginas en las que el autor nos muestra la inmensidad del espacio, cómo estos personajes se quedan ahí mirando el espacio y tal, y cómo se ponen a reflexionar, y nosotros vemos leemos lo que están pensando y tal, cómo estos personajes comparten sus pensamientos con el lector, cómo nosotros en mayor o menor medida conectamos con ellos. Ya digo, una obra que me ha encantado, Tarda, quizás, ya digo, el único punto negativo es que tarda un poquito así en despegar, pero luego la cosa, vamos, ya despega y os sentís, vamos, en el espacio, como estos personajes. Planetes de Makoto Yukimura, una obra que ya digo, que os recomiendo, una obra de gran calidad. Así que nada, gente, nos vemos en próximos vídeos del canal. Un saludo y que os vaya muy bien.